Bueno, pues nada, pues muy buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos pues a las conferencias de los viernes de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid. Y hoy pues honrados y contentos, porque tenemos un amigo en casa. Y en palabras de Juan Miguel Fernández, presidente de esta asociación, un amigo de los que no fallan. Incluso aunque haya Black Friday, aunque cierren la Estación de Sol, aquí estoy. La línea 1 pues nos recuerde a sardinas en lata. No falla y aquí le tenemos. Entonces, pues desde el corazón, hoy juegas en casa. Estás en tu partido y estás en tu equipo. Bueno, pocas palabras porque de sobra lo conocéis. Toda una vida pues dedicada a investigar y a divulgar pues todo aquello que está en la frontera de la ciencia, de la historia, de la antropología, aquello que algunos llaman misterio, pero que para nosotros nos parece lo normal. Lo único es que muchas veces pues hay que verlo pues un poquito de mente abierta y a lo mejor echando un paso para atrás para interpretar esta serie de cosas. ¿Cuántos libros tienes en el mercado? 33, dice la Wikipedia, pero creo que no está actualizada. No, son menos. Porque hay muchos que me incluyen en estas antologías, donde yo también colaboro con un artículo, con un cuento, entonces me meten ahí como autor. Pero bueno, pero ponle 30. Vamos a centrarlo en 30 con este último libro que he publicado. Que no está mal, no está mal. Poca cosa, no está mal. Entonces, y colaborador, pues bueno, en los medios, ¿no? La querida Rosa de los Vientos de Cebrián, y actualmente pues dirigiendo La Escóbula de la Brújula, el podcast, muy recomendable, muy interesante para aquellos que os interesen pues, todo este tipo de temas. Jesús, gracias, siempre estás en tu casa y bueno, pues... Gracias a ti. Bueno, muy buenas tardes. Si estáis todos aquí, quiere decir que estamos todos bien de salud. Se nos han dado todas las circunstancias espaciotemporales para poder llegar, a pesar de que el sol está abarrotado, como se decía. Y, por supuesto, muchas gracias, Víctor, por esta cariñosa presentación. Y siempre gracias pues, a todo el equipo que compone este centro espírita, del que, como bien decías, Víctor, me siento en mi casa, porque ya son, pues no sé, pero... más de 30 o 40 charlas sí que he podido dar aquí a lo largo de los años, y siempre distintas, siempre intentando innovar, pero también sorprender. Y esta charla que voy a dar hoy es la primera vez que la doy. Siempre es la primera charla, ¿no? Incluso hay veces, aunque repita el tema, siempre es una primera charla porque nunca es exactamente igual. Pero esta es nueva. Y esta es una charla que me apetecía darla porque yo estoy seguro que muchos de los que estéis aquí tenéis libros de autoayuda. Levantar la mano, todos los que tengan algún libro de autoayuda. Pues, hay algunos que no, ya veo. Pero todos tenemos, de una forma o de otra, tenemos libros de autoayuda. A lo mejor ahí tenemos libros de autoayuda y no sabéis que son libros de autoayuda, porque tampoco lo pone tal cual, ¿no? Pero bueno, son todos aquellos que intentan darnos, por un camino rápido, pues soluciones a problemas emocionales, problemas sentimentales, problemas económicos o problemas profesionales. Y muchas veces, en lugar de ir al psicólogo de turno y me compro un libro que por 20 euros me sobra incluso para tomar luego un café. Bueno, ahí están los pros y los contras de los libros de autoayuda. De hecho, a nivel editorial, a nivel de negocio, es un chollo, porque se sabe que hay, con datos de Estados Unidos, unos 18.000 millones de dólares anuales por la venta de libros de autoayuda. Que eso, si lo extrapolamos a nivel internacional, pues imaginaros que es un chollo. Por eso hay mucha gente, expertos o no expertos, que escriben libros de autoayuda, como diciendo, bueno, si esto es un chollo, yo escribo mi libro de autoayuda y mira, si lo vendo, estupendo. Y si funciona, mejor todavía, ¿no? Otra cosa es que funcione. Ahí está la clave, ¿no? Y por eso he puesto los libros de autoayuda ayudan. ¿Qué pensáis? ¿Que un libro de autoayuda ayuda? Levantar la mano los que dicen que sí. Uy, qué pocas manos. Levantar la mano los que dicen que los libros de autoayuda no ayudan. Bueno. Como veis, la cosa no está clara, ¿no? Y no está clara por una razón básica, porque hay muchos libros de autoayuda y no todo es oro, más bien es oropel, y en el mundo este de, sobre todo de la espiritualidad, de la conciencia, sabéis que hay mucho listillo también, ¿no? Que intentan colar determinadas fórmulas que no son originales, que son
universales que están copiadas muchas veces pues, de lo que decía Séneca o Sócrates o Marco Aurelio, las convierten en suyas y luego las sueltan, ¿no? Como diciendo, oiga, hay cuela, pero 20 euros, ¿no? Que cuesta el libro. Bueno, pues en la charla que intento dar hoy nos vamos a ahorrar esos 20 euros o muchos más euros, porque si ponemos 20 euros cada uno de estos libros, fijaros lo que nos estamos ahorrando. O sea, que la verdad que habéis hecho una buena inversión, porque la calidad, relación, precio de esta tarde, yo creo que os va a compensar. Porque vamos a hablar de unos cuantos libros de autoayuda, sin necesidad de comprarlos, pero sí dando un poco el resumen o los principios básicos con algunas frases motivadoras de cada uno de los libros. Con lo cual vamos a sacar la quinta esencia de muchos de esos libros y luego cada uno sacaremos nuestras conclusiones, evidentemente. Pero bueno, es un pequeño recorrido muy personal de unos cuantos libros que he traído a colación. Por supuesto, no todos, pero bueno, más o menos una veintena de libros que he traído pues para darnos cuenta de la variedad, de la riqueza de temas que hay. Entre ellos, fijaros todos los que hay por aquí, ¿no? Desarrollo personal, motivación, cambio de hábitos, bienestar emocional, relaciones personales, muchísimos tienen que ver con la relación de pareja o de familia, logro de objetivos, éxito profesional, espiritualidad, sentido de la vida. Más o menos, esto sería una lista de distintas temáticas que desarrollan eso que llamamos libros de autoayuda. Con lo cual, como veis, el monte tiene muchísimo orégano. Pero claro, fijaros que muchos libros de autoayuda también a veces parece que son contradictorios. Tenemos libros que dicen el poder del sí, pero y el poder del no. Y sí, y si no. O el secreto de trabajar menos, o el secreto de trabajar más. Acepta tus culpas, deja de culparte. Es decir, esto es un chiste, pero que en definitiva también resume mucho nuestros libros de autoayuda que están en cualquier librería, como puede ser la del Corte Inglés, que la tenemos aquí cerca. Entonces, claro, tú empiezas a ver un poco en las estanterías y dices, madre mía, es que solo los títulos ya me están induciendo a una determinada opción, pero que a veces es contradictoria a la opción que me dice otro autor. Ahí entra un poco también esa especie de despiste general, que es lo que nos tiene que preocupar y utilizar nuestra intuición para saber cuál es el que puede ser beneficioso para nuestro momento actual, que hemos decidido comprar un libro de autoayuda, o sencillamente saber que es un libro de caca y mejor dejarlo porque es tirar el dinero. Y no solo es tirar el dinero, que en algunos casos te puede perjudicar más que beneficiar. Fijaros, siempre esas fórmulas que nos dicen, sé feliz, eres el mejor, hazlo ya. También eso te puede atosigar, nos puede crear ansiedad, porque nos están diciendo que si no somos felices y no somos ricos es porque somos tontos, porque no sabemos hacerlo. Entonces, claro, esto a mucha gente le crea ansiedad, como dicen, ¿cómo puede ser que este tenga más suerte que yo y yo no lo consigo? Y leyendo libros de autoayuda tampoco. Entonces, bueno, te puede crear cierta angustia, ¿no? Hay que tener también cuidado con eso. Bueno, pues vamos a empezar, por ejemplo, con el más famoso de todos, posiblemente, porque también se hizo película, se ha hecho documental, que es El Secreto. ¿Alguien tiene El Secreto por aquí? Bien. Los que habéis levantado la mano, ¿os ha servido de algo El Secreto? No. Tú que has levantado la mano, ¿cuál es El Secreto? No lo compres. ¿Tú levantaste la mano también? Sí. ¿Para ti? ¿Te se veo? A ver, no te cambia la vida por leer un libro como El Secreto, pero sí que te abre la mente a empezar a pensar de otra manera cuando lees muchos libros, que es verdad que hay que saber seleccionarlos, saber quién es el autor, porque como en todos los temas, pues hay libros que no valen para nada. Pero también es la intención con la que lo leas, no creyéndote que porque hagas lo que dices el libro, ya todo te va a cambiar en la vida. Esa es mi experiencia personal. Sí, pero has dicho algo muy importante. Es este tipo de libros, a pesar de que lo que dice es más viejo que la pana, pero en el fondo es la ley de la atracción, en función de lo que tú piensas, atraes. Si piensas cosas positivas, en general atraes cosas positivas. Si eres una persona negativa, te metes en una especie de agujero negro y lo que atraes suele ser eso también. Eso, ya te digo, no lo inventa Rhonda Byrne, ya lo sabían. Gente muy anterior y lo que solemos llamar maestros espirituales. Pero lo bueno que tiene El Secreto y otros libros que voy a comentar aquí es que nos recuerdan cosas que deberíamos saber y que tenemos la tendencia a olvidar. Ahí os he puesto una serie de elementos, ¿no?, de la ley de la atracción que está, bueno, pues básicamente lo dividen en varios capítulos, pero bueno, está el pedir, ¿no?,
Cuidado con lo que pidemos, porque según lo que pidamos se puede conceder y a lo mejor lo que se concede no es lo que nosotros necesitamos. Creer, fíjate, una de mis frases, la que tengo yo en el WhatsApp, es creer es crear. Evidentemente, si tú crees en algo muy poderosamente, al final estás creando las condiciones óptimas para que eso se produzca. Eso también es algo muy universal. Recibir, cuidado, hay que estar muy abierto a lo que vas a recibir. A lo mejor no es exactamente lo que tú has pedido, lo que tú estás necesitando, pero tienes que aceptar exactamente eso que te está llegando. Visualizarlo. Cuanto más lo visualices, mejor percepción tienes de que eso se vaya a materializar, etcétera, etcétera. Pero con el fondo, todos son normas muy genéricas y por eso funcionó, porque en el fondo nos recordó lo que todos sabemos, pero tendemos a olvidarlo. Entonces, bueno, pues tuvo la habilidad comercial y con buen marketing de que Rhonda Byrne utilizó este tipo de premisas, las colocó adecuadamente y las firmó con su nombre, que ya te digo, no son de ella, son otro tipo de máximas que ya estaban siempre, vamos a llamarle, en el inconsciente colectivo. Pero funcionó, igual que el libro de Wayne Dyer, también otro libro clásico, también de los años 70, que también tienes. ¿Y quién más tiene este libro? Estos son clásicos, ¿eh? Estos, en general son libros que de una forma u otra se han podido conseguir porque se han convertido en bestsellers. Muchos de los libros que yo voy a citar son bestsellers. Cuando digo bestsellers, que se han metido miles y miles de libros, no solo en España, sino en todo el mundo. Y bueno, lo que determina son tus zonas erróneas. Claro, ¿qué zonas erróneas son las que establece Wayne Dyer? Este hombre que además, bueno, pues se basó muchísimo también en la medicina ayurvédica. En fin, este hombre estudió todo lo que es todo lo que se llaman las terapias alternativas para intentar curar lo que es la mente, pero también el cuerpo, ¿no?, del ser humano. Bueno, nada, siempre os he puesto ahí cosillas un poco para resumir esas zonas erróneas, pero que básicamente está basado en este tipo de preceptos y sobre todo en frases. Ya sabéis que muchas veces las frases son como pequeñas pildoritas que resumen muy bien la filosofía del libro, ¿no? La culpa y la preocupación son los enemigos de la paz interior, evidentemente, ¿no? Cuanto más culpa y más preocupación tengas por algún asunto, eso te crea desazón y evidentemente ya tienes una zona errónea que tienes que intentar evitar, porque al final lo que está en juego es tu salud física, tu salud emocional, pero también tu salud mental. No puedes controlar siempre lo que ocurre en el exterior, pero siempre puedes controlar lo que ocurre en el interior. Siempre, si os dais cuenta, este tipo de libro, mírate antes para adentro para poder resolver los asuntos que tienes de fuera. También frases genéricas, universales, edulcoradas, cambiadas un poco de semántica, pero todas un poco diciendo lo mismo, ¿no? O el estado de tu vida no es más que un reflejo del estado de tu mente, lo que decíamos antes. En función de tus pensamientos, estás atrayendo también eso que estás pensando. Esa gente que dice, es que a mí siempre me pasan cosas malas. Claro, y a lo mejor hablas con ella y es que lo que te cuenta son enfermedades, te cuenta penas, te cuenta todo tipo de angustias. Normal que le esté pasando siempre cosas malas, porque al final no está generando nada en su campo de acción para que las cosas cambien. Bueno, pues eso serían un poco las zonas erróneas, esos pasos o esas causas para saber dónde está tu infelicidad. Ojo, Wayne Dyer no es el único libro que escribe sobre esas temáticas. Aquí tenéis también El poder de la intención, porque también dice que es fundamental la intención que ponemos en las cosas cuando las hacemos, ¿no? Esa intención que es la fuerza universal creadora. Si no le pones intención, más bien interés, no vas a conseguir efectivamente nada, ¿no? La frase cambia la forma en la que miras las cosas y las cosas cambiarán. ¿Veis? Siempre frases positivas, afirmaciones universales, afirmaciones sanadoras, porque evidentemente también sanan en el momento que no solo las pronuncias, sino que te las crees y las aplicas en tu vida, y claro que funcionan, evidentemente, y funcionan para que se vendan libros, pero también son recordatorios que yo creo que es interesante tener en cuenta. Como veis, estamos haciendo un pequeño repaso a libros clásicos, y este hombre, pues, en fin, es uno de los popes dentro del mundo de la autoayuda, que se ha forrado hasta que murió. Además, este murió relativamente hace poco, creo que fue en el 2015. Bueno, también tenemos aquí, sabéis que estamos ahora un poco también en esa época del empoderamiento, ¿no?, de la mujer y de todas las facultades que puede tener una mujer y que han quedado muchas veces relegadas en el tiempo, pues sí, por una serie de razones históricas. Pero interesante también porque eso, la frase esa de sé tú misma es causar un acto revolucionario. Es decir, muchas veces las mujeres no se han creído muchas veces todo el poder que tienen, todas las facultades que tienen para crear
y para mejorar también el mundo, ya digo, muchas veces por esas razones históricas que todos conocéis y que alguna vez hemos comentado aquí. Pero importante, ¿no? Esas mujeres que corren como lobos, que Clarisa Pinkola pues la ha convertido un poco en adalid, no del feminismo, sino de ese otro feminismo mucho más positivo, creativo, donde se saca siempre lo mejor de cada uno mismo, pero ella siempre enfocado un poco al poder de la mujer, que ya sabéis que es otro poder un poco distinto al del hombre y siempre es ese poder más creador por una razón muy básica, pues las mujeres tenéis la capacidad de generar vida. Bueno, nos vamos a otro, ya digo, dentro de esta especie de recorrido psicológico, pero también muy subjetivo que he hecho, a los 4 acuerdos. ¿Conocéis este libro? Sí. También se ha convertido en un clásico, ¿vale? Y estos 4 acuerdos, ahí los tenéis un poco resumido, pero que también son muy básicos. Ya digo que interesa recordar cosas que siempre han estado ahí y que a veces pues no le damos importancia o no estamos sacando de nuestro baúl de los recuerdos frases que en un momento dado nos pueden ayudar para salir de una situación comprometida. Por ejemplo, no supongas, cuántas veces estamos suponiendo cosas que luego no son y nos estamos comiendo el coco, ¿no? Bueno, pues eso nos evitaría muchos disgustos. Honra tus palabras. Fijaros, muchas veces cuando decimos algo, con el tono que lo decimos, con la energía que lo decimos, estamos causando muchas veces un mal o estamos causando un bien, en función de esa forma de hablar o en qué momento decimos determinadas frases. Hay que cuidar también las frases, hay que cuidar también un poco la forma en la que decimos ciertas palabras, porque a lo mejor al que se lo decimos no está entendiendo exactamente lo que queremos decirle. Y si entiende lo contrario, es que algo estamos haciendo mal, ¿no? Haz siempre lo mejor, está claro. Ser impecables en cada cosa que hagamos, siempre. Sea lo que sea, aunque sea enhebrar una aguja, pero hay que ser impecables, hay que ser siempre lo más perfecto posible. ¿Por qué? Porque precisamente eso es un poco nuestra aspiración. Si intentamos ser unos chapuzas, intentamos hacer todo deprisa y corriendo, pues así sale, ¿no? Por eso es un poco lo de haz siempre lo mejor, porque siempre que tú sepas que estás haciendo lo mejor, aunque te equivoques. Pero no te vas a recriminar, porque sabes que en ese momento tú pensabas que eso era lo mejor que había que hacer. En otro momento a lo mejor no, porque ya sabes que esto todo depende del momento mental que uno tenga. Y lo otro es no te tomes nada personal. ¿Cuántas veces, no? Oye, que fulanito ha dicho de ti que fíjate cómo llevas el pelo. Anda, pues ¿quién se creerá fulanito? Pues será tal. Y empezar ahí una retahíla de insultos que ni te imaginas, ¿no? O sea, nos tomamos algo a nivel personal cuando a lo mejor es un comentario sin mayor trascendencia. Bueno, pues estos son los 4 acuerdos dentro de la filosofía tolteca, que es el doctor Miguel Ruiz, que intentó, pues en función de su experiencia y en función de esa tradición tolteca mexicana, pues exponer en este libro. Pero se dio cuenta de una cosa, que faltaba un acuerdo. Que hay un 5.º acuerdo. ¿Sabíais que hay un libro que se llama El 5.º acuerdo? Ajá. Mucha gente se va con este y dice, ahora, fíjate, esta es la 17ª edición. O sea, imaginaros que estamos hablando de libros auténticos bestsellers porque funcionan, porque efectivamente las cosas que cuentan aquí, claro que son reales, está claro. Pero se dio cuenta cuando publicó este libro que mucha gente le comentaba que faltaba algo, que a lo mejor había un 5.º acuerdo que había que añadir. ¿Qué es este? Y además este libro lo escribe con su hijo, con José Ruiz. Y el 5.º acuerdo está un poco resumido en eso que he puesto ahí. No creas automáticamente todo lo que escuchas, incluidos tus propios pensamientos. Y aprende a dudar de las interpretaciones y las historias que las personas y tu mente te cuentan. Es decir, que seamos moderadamente escépticos con todo aquello que nos cuentan, que nos dicen o que pensamos, porque no siempre eso puede ser verdad. Y esa a veces es lo que nos puede crear muchísima confusión y sobre todo muchísimo ruido mental, ¿no? De cuidadito con lo que escuchamos, con lo que nos cuentan y atendamos un poco muchas de las circunstancias según el momento en que tú estás escuchando algo que es esencial para tu vida, que puede tener que ver con tu vida sentimental, con tu vida profesional o con tu vida económica. Esto me recuerda un cuento, ya sabes que una vez di una charla basada todo en cuentos. En el fondo, esto no deja de ser de pequeños cuentos con moralejas, ¿vale? Pero hay un pequeño cuento que se atribuye a la época de Sócrates, donde uno de los alumnos le dice, maestro, maestro, dice que he oído que están diciendo de ti algo de ti que no te va a gustar nada. Y le dice Sócrates, dice, espera a ver, para un momento. Claro, el alumno ahí todo entusiasmado como para contarle un cotilleo, ¿no? Para, a ver.
¿esto que me vas a contar ha pasado los 3 filtros? Y el otro dice, ¿qué 3 filtros? Vamos a ver, ¿esto que me vas a contar es verdad? Es el primer filtro. Y el alumno dice, hombre, pues no lo sé. ¿Verdad, verdad? Yo es que lo he escuchado, es un rumor. Bueno, vamos a ver. Si no es verdad, cállatelo. Pero pasa el segundo filtro. ¿Esto que me vas a contar es bueno? ¿Tiene un rasgo de bondad? Y dice, pues no, porque no veas cómo te ha puesto. Y dice, vale. Y vamos a pasar el tercer filtro. ¿Esto que me vas a contar es útil? ¿Es necesario? Pues no, es un cotilleo. Dice, pues mira, si no es verdad, si no tiene bondad y no tiene utilidad, guárdalo en el baúl del olvido, porque si no, lo que vas a crear es muchísima más confusión. Esto lo aplico para todos. Cuando os cuenten algo, decir al que lo cuente, che, los 3 filtros. Y ya verás cómo se queda el otro, como dice, Bueno, como veis, es un pequeño cuentecito que en el fondo tiene que ver mucho con esto que estoy contando y que a veces ese tipo de rumores, de informaciones que nos dan, cuando nos lo tomamos a pecho, cuando no pasan por los 3 filtros, pues cuántas veces han creado enemistades, cuántas veces nos ha creado zozobras mentales, incluso depresiones, por este tipo de informaciones falsas. Y si no son falsas, a veces con mala intención, dirigidas hacia alguien para destruirle a lo mejor anímicamente. Bueno, son cosas que conviene saber. Bueno, otro libro clásico, El poder de la hora. ¿A que también lo tienes? Sí. Así me gusta, con la lección aprendida. Hay que venir. ¿Y qué pasó? ¿Mejor que el del secreto? Este para mí es de los mejores. Después de la Biblia y del Allan Kardec, voy a poner al poder de la hora. Para mí. Este sí, ¿no? Este sí. ¿Alguien más que tenga este libro? ¿Nadie más tiene este libro? Sí. Ah, vale. Bueno, fijaros, el poder de la hora. Claro que yo cuando lo leí cuando me lo dijeron por primera vez, pensaba que era el poder de la hora del minuto. Porque digo, hombre, la hora tampoco tiene mucho poder, ¿no? En fin, que tiene 60 minutos. Pero bueno, es el poder del ahora, ¿no? ¿Ves? Incluso hay un subtítulo que dice Guía para la iluminación espiritual. La importancia. ¿Cuántas veces habréis oído lo de aquí y ahora? Ser consciente del momento presente. Muchas veces nos estamos quedando siempre atrás con nuestros pensamientos, con el pasado, siempre con el run de lo que hemos hecho, falla, me equivoqué, no lo tenía que haber hecho, y estamos siempre en el pasado. Y otras veces en el futuro. Lo que me queda por hacer, tengo estos planes, cuando termine la carrera voy a hacer tal, y te queda ahí tu mente flotando en un futuro que no sabes si va a llegar. Y nos estamos perdiendo lo más interesante, que es el ahora. Bueno, pues ahí tienes. La verdadera felicidad se encuentra en el presente. ¿Por qué dice la verdadera felicidad? Porque tengas lo que tengas, seas lo que seas, y todo lo que puedas hacer, lo puedes hacer ahora. Por ejemplo, cuando alguien cumple años, algún amigo mío, siempre le digo, estás en tu mejor momento. Y hay gente que se me queda, ¿cómo que estoy en el mejor momento? Si he cumplido 62 años. Digo, ¿por qué? Porque justo ahora, con tus 62 años, es cuando puedes hacer o deshacer lo que quieras. Porque ya cuando tenías 61 ya han pasado, y como todavía no has cumplido más años, ahora es cuando puedes hacer todo lo que puedas dentro de tus posibilidades. Por eso estás en tu mejor momento. Porque ese es el momento en el que tienes que hacer las cosas. No esperar a cumplir 65 para me voy a jubilar y entonces cuando me jubile me compro un apartamento en Torrevieja y entonces haré, porque a lo mejor te da un patatús antes y adiós apartamento en Torrevieja, adiós jubilación y adiós nada. Y te has olvidado de lo más importante, de vivir el presente. Que es un poco lo que nos está diciendo, pues cómo no, Eckhart Tolle, este filósofo alemán que estuvo bastante tiempo en Estados Unidos y bueno, y ahora, si no recuerdo mal, vive en Vancouver, en Canadá. Frases. El pasado no tiene poder sobre el momento presente. Eso es importante, que el pasado no nos subyugue hasta tal modo que nos olvidemos de que estamos viviendo aquí y ahora. El momento presente es el único momento que tienes, lo que os decía, es la mejor edad. Ahora mismo es lo mejor
que podéis hacer. ¿Qué es lo mejor que podéis hacer ahora mismo? Escucharme. Que a nadie se le ocurra salir de aquí. ¿Qué problema tienes ahora mismo? Es lo que tenéis que preguntaros, ¿ves? No el año que viene, no mañana o dentro de 5 minutos, el que tenéis ahora. Seguro que ahora podéis tener, que me rascalaré, pero me da vergüenza a rascarme porque me van a decir qué tal, o vaya rollo que me está soltando este Jesús, o qué calorcito hace, o jole, cómo está la Puerta del Sol. Siempre ahora tenemos un run run y problemas, vale. Pero es bueno saber qué problema es el que tenemos y saber si eso nos está ayudando o no nos está ayudando, por ejemplo, en este caso, para la comprensión de lo que yo estoy diciendo. Porque yo a lo mejor estoy hablando, pero alguno de vosotros puede estar, pues, joder, pues mi nieto, la que me he hecho también el otro día, tiró la leche, no sé qué, y no está escuchando lo que yo estoy diciendo, con lo cual está perdiendo, no por lo que yo estoy diciendo ahora, digo, está perdiendo esa oportunidad de ser consciente en este momento para que este tipo de información te llegue con mayor fluidez. Yo creo que esa es la clave. Por eso es el aquí y el ahora, y ese es el poder de la hora que nos está indicando Eckhart Tolle. O mirad, ya que hablamos de afirmaciones positivas dentro de ese pensamiento positivo que se ha generado durante bastante tiempo, que forma parte de eso que llamamos, en fin, la nueva era, pues esta mujer, Louise Hay, que murió creo que en el 2017, pues es una de las adalides más importantes, porque ella sí está convencida que determinadas afirmaciones, cuando tú las repites, pero cuando las repites de una forma reiterada, pero consciente de lo que estás diciendo, es como una especie de oración, de invocación y de orden que tú estás dando a ti mismo. Lo puedes dirigir a un espíritu, lo puedes dirigir a un Dios, lo puedes dirigir a Jesucristo, pero en el fondo lo estás dirigiendo hacia ti mismo porque tú eres el canal que sirve para que esa plegaria surta efecto. Bueno, pues Louise Hay, en Usted puede sanar su vida, otro de esos libros bestseller, ella lo decía, el poder de las afirmaciones. Una de las más famosas es esta: me amo y me acepto tal como soy. Que seguro que habéis oído más de una vez. Ella lo decía. Dice, cuidado con la autocrítica, que es bueno hacerla, pero cuidado con la autocrítica negativa, de esa de, joder, no valgo para nada, qué desastre, joder, lo que me equivoco, me despisto un montón, se me olvida todo. Cuidado con esas afirmaciones, porque es verdad que hay que tener una autocrítica para intentar mejorarnos, pero cuando te quedas solo en ese tipo de afirmaciones y no te quedas en la de me amo y me acepto como soy, pues al final te quedas estancado de una forma muy peligrosa. La otra, estoy dispuesto a liberar viejas creencias negativas, ellas ya no tienen poder sobre mí. Esto parece fácil, pero ya sabéis que no lo es. Eliminar viejas creencias negativas, a veces inculcadas desde pequeño. Ya sabéis que muchos de los traumas que tenemos actualmente vienen de nuestra niñez o de nuestra juventud. Vienen a veces inculcadas por nuestros padres, por los abuelos, por nuestras parejas, por mil cosas que al final se quedan ahí ancladas. Y está claro que muchas veces tenemos que pasar por esas dificultades de dolor, de sufrimiento, de confrontación, de depresión, pero no quedarse nunca anclados ahí, porque entonces es cuando no avanzamos, no progresamos. Así que nada, que sepáis que Louise Hay era esta mujer que tenía claro que nuestras afirmaciones positivas, dichas delante de un espejo o no, sí que tienen el efecto sanador, porque ya sabéis que primero se piensan, luego se verbalizan y luego se ejecutan. Esas son las 3 acciones que hay que hacer. Pero hay que pensar de forma positiva. Verbalizarlo es como fosilizar ese pensamiento que tienes y luego actuar en función de ese sueño o de ese pensamiento que has generado. El Ikigai. ¿Habéis oído hablar del Ikigai? Sí, sí. Vamos a dar el cum laude, ¿eh? Nah, a ver, son cosas, evidentemente, que todos los que estéis aquí, que sois mujeres y hombres sabios, sí que conocéis. A lo mejor no recordáis los libros o no recordáis las palabras, pero esta palabra es verdad que se ha puesto de moda últimamente, el Ikigai, una palabra japonesa, porque los japoneses lo llevan muy a gala. Está claro, por su historia, por su religión y por muchas circunstancias que les han ocurrido, ¿no? Entonces el Ikigai es ese propósito de vida, es decir, es eso que nos anima a levantarnos cuando el despertador suena a las 7 o a las 8 de la mañana y tú te tienes que levantar y te levantas porque tienes algo, un resorte. El resorte puede ser que tienes que ir a trabajar, porque si no, no ganas, ¿no?
Pero cuando estás jubilado o no tienes trabajo, ¿qué es lo que te anima a levantarte? Porque, pues eso, porque tienes que hacer el desayuno para tus hijos, o porque tienes que hacer una chapuza en la casa. Es decir, hay que hacer algo que te motive. Pueden ser motivaciones muy concretas, muy esporádicas, pero lo que se refiere este Ikigai es algo mayor. Es ese propósito de vida, esa misión, en principio, que todos tenemos, pero que a veces desconocemos, que tenemos que saber para qué hemos nacido, cuál es nuestro propósito de vida, cuál es aquello por lo que si lo hacemos nos produce felicidad. Porque si hacemos algo que no nos produce felicidad, eso no es el Ikigai. Está claro. Fijaros un poco una de las frases que dice, hay varios libros, yo he puesto uno como referencia. Si no has encontrado tu Ikigai, su búsqueda ya constituye un propósito en sí mismo. Es decir, el mero hecho que sepas que hay un Ikigai, que hay que buscar ese sentido profundo a tu vida, ya estás en el buen camino. Porque hay gente que ni siquiera se da cuenta de esto, ni siquiera es consciente de que tiene un propósito, tiene una misión en su vida. Viven de forma automática y así les va la vida también. Y otra frase, el secreto para una vida larga y feliz es hacer lo que amas y hacerlo bien, y hacerlo todos los días. Importantísimo ese Ikigai, porque es verdad que en una palabra resume muchas cosas, resume mucha filosofía de vida. ¿Os habéis preguntado cuál es vuestro Ikigai? Cada uno sabe cuál es. Y si no lo sabe, que se ponga a buscarlo, porque ese es el camino. Y posiblemente sí lo sepa, pero no se acuerda, porque ya sabéis que estamos en ese ruido del mundo en el que vivimos, donde estamos preocupados con mil cosas y a veces no damos importancia a lo esencial. Damos importancia a cosas urgentes, pero no a lo que es esencial. Así que recordad ese Ikigai, que tiene mucho que ver con este libro que os voy a poner ahora. El hombre en busca de sentido. Una obra maestra. Una obra para quitarse el sombrero. Una obra donde el autor, tu tocayo, Víctor, se desnuda para contar una situación que él vivió de forma traumática. Fijaros, él la vivió de forma traumática, que estuvo en varios campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, uno de ellos en Auschwitz. Él sobrevivió cuando le liberan en 1945 y él vio lo que vio, sintió lo que sintió y consideró que su experiencia podía ser útil para mucha gente. Y lo resumió en ese título, El hombre en busca de sentido. Porque se dio cuenta que cuando el prisionero entraba en este campo de concentración se producían como tres fases, ¿no? La primera fase era el shock, imaginaros, un prisionero en un campo de concentración nazi, con las condiciones aquellas donde sabías que las ibas a pasar canutas y posiblemente ibas a morir. La primera situación era de shock. Era, te han quitado de tu zona de confort, te han llevado allí, te han despersonalizado, porque te han quitado la ropa, te han colocado ahí un pijama a rayas, te han dado palos por todos los lados, te han metido en un barracón. O sea, ese shock primero es impactante para todo el que entraba en un campo de concentración. Pasa lo mismo, a lo mejor con una cárcel, pero bueno, nada comparado. Pero aquello, él notaba que ese era el primer impacto, un impacto psicológico, moral, en la línea de flotación, tremebundo. El segundo era la aceptación, pero también la apatía. La mayoría de la gente, la mayoría de los prisioneros, cuando veían que se han metido ahí y no pueden hacer nada, muchos entraban en la apatía, es decir, actuaban de forma automática. Dicen, bueno, si hay que trabajar, se trabaja en esto, si hay que picar piedra, si hay que hacer cualquier cosa, pero como despersonalizando también su mente, no queriendo pensar en la situación en la que estaban sumidos, ¿no? Y en lo que podía durar eso, que podía durar meses o años. Pero sin embargo se dio cuenta que otras personas no entraban en la apatía, sino que buscaban un sentido a su vida, buscaban algo para intentar animarse a sí mismos, pero también animar a los demás. Eran pocos, es verdad, pero había gente que a lo mejor sabía tocar un instrumento, si es que encontraba algo allí para tocar, o sabía cantar,
o sabía contar relatos, algo, o entregaba sencillamente pues, un pan que le sobraba y entregaba a los demás. Y la tercera parte era precisamente cuando los liberaban, porque él vio cómo moría muchísima gente, cómo ejecutaban a muchísima gente, pero él fue liberado junto con más personas. Y vio que aquellos que eran liberados, aquellos que habían pasado todo este calvario, muchos, a pesar de que estaban libres, no se sentían libres. Es decir, estaban ya tan traumatizados que no tenían una libertad interior. No querían recordar lo que había ocurrido. Se les acababan las palabras, se hacían taciturnos. Es decir, que en lugar de decir he recuperado otra vez la ilusión, he recuperado la libertad, no la tenían. A pesar de que tenían una libertad exterior, no habían conseguido una libertad interior. Y según él, es porque no habían encontrado sentido a su vida durante ese tiempo que habían estado en el campo de concentración. Entonces, lo que él decía es que la mayoría de los prisioneros lo que se preguntaban era, ¿saldremos vivos de aquí algún día? Es lo que se preguntaban. Era la mayor preocupación, que es lógico. Pero lo que le preocupaba a Viktor Frankl, que era un psiquiatra vienés, lo que le preocupaba era, ¿encontraremos un sentido a todas estas torturas, a todo este confinamiento, a todo este sufrimiento algún día si salimos vivos de aquí? Siempre eso, ¿encontraremos algún sentido? Y en eso se basa un poco su libro, que lo recomiendo que lo leáis, ya digo, porque me parece que es una de las obras cumbres, y donde, bueno, pues os he puesto algún tipo de resumen, ¿no? Donde, por ejemplo, esta, ¿no? De el amor trasciende el sufrimiento. Viktor Frankl recordaba a su esposa como una presencia que le daba fuerza para seguir vivo, incluso sin saber si ella lo estaba. Es decir, que este tipo de cosas, por supuesto, evidentemente el que era creyente invocaba también a Cristo, a Buda o a cualquier guía espiritual que os podéis imaginar. Eso también ayudaba para encontrar un sentido en la vida. Pero era fundamental, ¿no? Porque esa libertad interior, que para él era lo fundamental, era lo que le daba sentido, es inviolable. Incluso en condiciones extremas, el ser humano conserva la capacidad de decidir su actitud. Él se dio cuenta que en las mismas circunstancias, dos personas, con el mismo trabajo, con las mismas angustias, con el mismo sufrimiento, uno tenía una actitud de vamos a seguir adelante y su ikigai le obligaba a seguir adelante y además a animar y a motivar a otros, y sin embargo otros tiraban la toalla, decían, bueno, pues, y algunos, como bien sabéis, en los campos de concentración se suicidaban porque no podían soportar esa forma de vida. Bueno, pues él entendía que todo en principio, y cada uno, evidentemente, cada elección era libre y respetable, pero entendía que la clave estaba en encontrar un sentido a tu vida cuando en principio no hay forma de encontrar un sentido a tu vida, que es en un campo de concentración nazi. Pero es decir, que incluso en esas situaciones tu mente te da la oportunidad de sacar lo mejor de ti, igual que te da la oportunidad de sacar también lo peor de ti. Hola, buena suerte. ¿Conocéis este libro? A lo mejor este ya no. Sí. Está bien. Ah, madre mía, ¿eh? Estás haciendo bingo. Bueno, básicamente lo que dice Alex Rovira y también Fernando Tiras de Bes es que hay dos cosas. Una cosa es la suerte y otra es la buena suerte. La suerte no tiene por qué merecerla. Me imagino que muchos de los que estáis aquí habéis comprado la lotería de Navidad. Te puede tocar, pero no te lo mereces. Es decir, te ha tocado porque has comprado un boleto, pero no has hecho nada especial para que te toque esos miles de euros o millones de euros, ¿vale? La buena suerte es distinto. Básicamente lo que cuenta es pues como una especie de cuentecito donde los dos personajes, uno se llama Not y otro se llama Sid, ¿vale? Entonces, su reto es que tienen que encontrar un trébol de 4 hojas, ¿sabes? En un bosque encantado. Y entonces tienen las mismas oportunidades y cada uno tiene que utilizar sus habilidades para encontrar ese trébol de 4 hojas. Entonces el personaje Not se queda allí en el bosque sentadito como diciendo, bueno, pues ya aparecerá el trébol de 4 hojas. No hace gran cosa, sencillamente está esperando a que la fortuna le sonría. El otro personaje, Sid, hace todo lo contrario. Empieza a sembrar semillas de todo tipo, hace claros en el bosque para descongestionar aquello, en fin, atrae a animales también positivos pues para crear ahí una biodiversidad, etcétera, etcétera.
Y efectivamente, él acaba encontrando el trébol de las 4 hojas. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, y el otro, el Not, dice, joder, mira qué suerte ha tenido el tío, qué cabrito. Y entonces lo que dice, más o menos, y aquí tenéis un poco resumido, es decir, la suerte no dura mucho tiempo, la buena suerte sí. Es la diferencia siempre entre la suerte y la buena suerte. Muchos desean la buena suerte, pero pocos deciden crearla, porque para tener buena suerte hay que crearla, hay que sembrar. No nos podemos quedar con los brazos cruzados y decir, bueno, Dios proveerá. A ver si Allan Kardec me escucha y me concede lo que le estoy pidiendo. Dice, sí, vale, tú espérate ahí sentado que ya verás. Imaginar condiciones no es suficiente, hay que crearlas. ¿Os acordáis de los 2 personajes, del Not y del Sid? Y si no haces nada, nada cambia. ¿Cuánta gente se ha quejado de eso? Dice, joder, si es que siempre lo mismo, ¿eh? ¿Qué vida tengo? Siempre la misma, el mismo rollo. Dice, ¿pero has hecho algo para cambiar? Dice, no. ¿Veis, no? ¿Por dónde van los tiros? Así que la buena suerte se crea, se consigue, se logra, pero hay que creer para crear. ¿Qué os parece? Manual de iluminación para holgazanes. Porque mucha gente dice, joder, es que esto es muy cansado. Y estar iluminado ahí. Me tengo que ir ahí al Tíbet, buscar un maestro espiritual, hacer rituales. Pues nada, este libro no tiene más de 100 páginas. Pues mira, aquí lo tenéis. Lo he traído. Mira qué librito. Pequeñito. Pues lo que nos cuenta es lo que ya sabéis. Lo tenéis. Todo es energía, efectivamente, cualquier cosa, cualquier realidad, sean personas, sean emociones, pensamientos, todo es energía, pero hay que saber esos grados de densidad que tiene cada una de ellas para manejarlas. Y por supuesto, cuanto la energía es más densa, peor para esa iluminación. Le llama iluminación un poco el despertar, el saber quiénes somos, el aquí y el ahora. Es un poco la de la iluminación, no que empecemos a flotar y consigamos el Satori. No. El amor como fuerza expansiva, siempre el amor, ese sí que es un denominador común en prácticamente todos los libros de autoayuda. Casi siempre te aplican el amor, de una forma o de otra, pero el amor. Pero el amor no como algo sentimental, sino precisamente como esa fuerza que une, ¿no? Y relajarse es avanzar, el mantra, ¿no? Relájate, suelta, respira y observa. En fin, son pequeñas cosillas, es un libro que ya tiene más de 50 años este libro, pero sigue siendo muy, muy válido, porque en el fondo, a ver, Tadeusz Golas estaba dentro de la época aquella de los hippies, ¿no? En fin, de esa expansión de conciencia a través de las drogas y de muchas cosas, y él se dio cuenta de que sí, que mucha gente hacía este tipo de rituales ascéticos y de todo tipo, pero que se podía conseguir lo mismo, pero sencillamente sabiendo manejar tus propias energías. Pero para eso hace falta conocerte a ti mismo, que es otro de los lemas de los libros de autoayuda. Bueno, que es otro de los lemas, es lo que aparecía en el templo de Delfos, ¿os acordáis? Dice, Noscete ipsum, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. Conócete a ti mismo. Sin ello, va a ser más complicado todo. Y ahí está, el cuarto camino. De Gurdjieff, no sé si habéis oído hablar, en fin, de este gran maestro espiritual que creó y despertó también muchas conciencias, donde él comentaba de que hay 3 caminos tradicionales para buscar esa iluminación. Iluminación, ya digo, entendida como sabiduría, como conocimiento del uno mismo, ¿no? O del yo interior. ¿La tienes? Ajá. Bueno, los 3 caminos tradicionales, cuando alguien intenta buscar esa especie de autorrealización, ya sabéis que sería un poco el camino del fakir, él lo llama así, que sería desarrollar tu cuerpo. Es decir, bueno, pues yo me mortifico un poco, ¿os acordáis de los monjes medievales con el cilicio? En fin, haciéndose esas pequeñas torturas, porque a través de ese sacrificio, con plegarias elevadas a Dios o al que quieras, pues conseguías esa fusión con la divinidad. Pero claro, te tenías que mortificar, ayunos, cilicios, en fin, todo tipo de angustias y de aislamientos. El camino del monje es el que desarrolla emociones, la devoción y la disciplina espiritual. ¿Vale? Ora elabora, pim, pim, pim. Entonces, bueno, también lo consigues, ¿no? Que son un poco las monjas de clausura, las que
pues, o cualquier monje espiritual de cualquier época, pues a través de esa devoción continua y fomentando tus emociones también para lo mismo, para fusionarte con Dios. Y el camino del yogi, que es desarrollar la mente, en medio de la concentración y el conocimiento. Venga, leo, me cultivo, intento llegar a Dios a través del conocimiento, del intelecto. ¿Vale? Son 3 caminos. Cada uno pues sigue el suyo y en principio los 3 son válidos. Pero ¿qué nos dice Gurdjieff? Que hay un cuarto camino. ¿Y cuál sería el cuarto camino? Integrar lo físico, lo emocional y lo intelectual. O sea, no hace falta retirarte por ahí a una cueva perdida, sino que en el día a día, en vuestras actividades cotidianas, podéis conseguir ese cuarto camino. Es decir, evidentemente, conocer vuestro cuerpo, no lo desatendáis, el ejercicio físico, siempre que se ha dicho, pero sin pasarlo, sin mortificarlo. Por lo tanto, ese camino hay que continuarle, seguir un poco con nuestro cuerpo. Acordaros que nuestro cuerpo es nuestro templo, no lo olvidéis. Cuidar nuestras emociones, esas emociones que os decía, que no caigamos en ese agujero negro, negativo, de intentar autoflagelarnos, ¿no?, por lo que hemos hecho o no hemos hecho. Cuidar nuestras emociones y, por supuesto, por la vía intelectual. También seguir ese conocimiento donde no todo nos viene dado, sino también tenemos que aprenderlo, o bien a través de charlas, de películas, de libros o de lo que queráis. Y todo eso conjugado es el cuarto camino. El cuarto camino no tienes que ser ningún fakir, ningún monje, ningún yogi. Sois vosotros, Antonio, Mercedes, Lucy o quien queráis, pero haciendo lo mejor que podéis hacer en cada momento. ¿Os acordáis uno de los 4 acuerdos? Hacer todo de forma impecable y, por supuesto, que no os preocupen las cosas que puedan decir de vosotros si ellos no están de acuerdo con lo que estáis haciendo. Lo importante es que estéis de acuerdo con vosotros mismos, porque es lo fundamental. Al final, ¿con quién convivís? Con vosotros mismos. Ese es el cuarto camino. Fijaros, he puesto aquí, para mí, una de las poesías más bonitas de la Madre Teresa de Calcuta, que ya la han elevado a la santidad, pero que resume muy bien. Fijaros también la vida de austeridad que tuvo esta mujer y, sin embargo, ella, pues con su ejemplo consiguió, ¿no?, que muchísimas miles de personas mejoraran su vida. Pero fijaros un poco y leer, si queréis, los que creo que se entiende bien, ¿no?, y los del fondo también lo podéis leer. Un poco lo que para ella era la vida, ¿no? Pero bueno, un poco en general. La vida es amor, gózala. La vida es un misterio, desvélalo. La vida es promesa, cúmplela. La vida es tristeza, supérala. Todo eso es la vida, evidentemente, pero te dice la forma de superarlo. La vida es un combate, claro que sí, acéptalo. La vida es una tragedia, claro, domínala. La vida es una aventura, enfréntala. La vida es felicidad, merécela. La vida es la vida, defiéndela con uñas y dientes. Bueno, esto me parece muy interesante porque ya digo que es un compendio un poco de esa vida, de esos 87 años que vivió la Madre Teresa y que de alguna forma ya conocía muy bien lo que era la vida, las penurias y dedicada siempre a los más desfavorecidos en Calcuta. Y esto ha servido un poco de motivación para esta mujer. Irene Villa, ¿sabéis quién es esta mujer? Sabéis que en el año 1991 tuvo un atentado de ETA en Aluche, como consecuencia de lo cual ella perdió las piernas y perdió 3 dedos de una mano, y su madre, que iba con ella, perdió una pierna y un brazo. Y lo que hubiera sido normal es coger odio, coger esa especie de inquina y de venganza. Ya lo intentó transformar y lo consiguió. O sea, evitó estar toda su vida odiando a aquellos que la habían intentado asesinar, a ella y a su madre, y hizo unos cuantos libros, un poco siempre de esa motivación y de esa superación personal que ella ha ejercido a lo largo de su vida. Y este es uno de sus últimos libros, lo llama Los 8000 de la vida. Sabéis que en el Himalaya hay 14 8000, donde, bueno, cada uno, cuando los alpinistas que los han subido, pues se considera que es una meta a lograr, ¿no? Cuando has subido unos 8000, es decir, algo has hecho bien para poder llegar a la cumbre. Pues ella lo llama, utiliza ese símil de los 8000, pero para la vida. Utiliza parte de esta poesía, o sea, ella hace un decálogo utilizando 10 de estos principios. Por ejemplo, la vida es un reto, afróntalo, o la vida es amor, gózala. Ella hace capítulos basándose en este poema. Pero
lo que te va diciendo luego el mensaje del libro es eso. Todo ser humano tiene sus propios 8000, sus problemas, sus crisis, sus dolores, sus desafíos. Claro que sí, ¿no? Todos tenemos que afrontar esos 8000. Pero también no elegimos la montaña, pero sí cómo subirla. Tenemos la montaña es el problema que tengamos. ¿Cómo lo hacemos? Ella decía, el sufrimiento, y esta mujer sufrió lo suyo, puede convertirse en crecimiento, la gratitud ayuda a avanzar, la resiliencia se entrena y vivir plenamente es posible incluso después de un trauma. Y no lo dice alguien que ha hecho un curso de fin de semana, lo dice Irene Villa, que sabía perfectamente lo que es el dolor, lo que es la maldad y cómo superar un trauma, pues un poco lo que decíamos de Víctor Frank, ¿no? Cuando estuvo en el campo de concentración, cómo superar eso, transformarlo, convertirlo en una oportunidad que te ha dado la vida, y no solo que te haya ayudado a ti, sino que con sus libros y con sus conferencias esté ayudando a más gente. Y este libro de Marian Rojas Estapé, ¿a qué sí lo tienes? Sí, lo he regalado varias veces. Sí, ¿no? Libro también recomendable. Esta mujer, esta psiquiatra, además una comunicadora de primera, y ella conoce bien la naturaleza humana y conoce bien que hay personas tóxicas y personas vitamina. Las personas tóxicas, yo creo que ya todos estáis pensando en alguien. Hay personas muy tóxicas que es mejor separarse de ellas, ¿no? Por el influjo negativo que generan. Y entonces dice que te centres en personas vitamina. ¿Qué son las personas vitamina? Bueno, pues un poco dice, habla de dos hormonas, dos neurotransmisores, que es la oxitocina y el cortisol. La oxitocina, sabéis que se llama también la hormona del amor. Entonces, es esa hormona que se genera cuando existe esa conexión, cuando existe esa confianza, cuando existe esa empatía. Y el cortisol es la hormona del estrés. Es aquello que cuando estás en una situación extrema, pues te genera ese desasosiego, que no sabes cómo se llama, pero se llama cortisol. Es decir, cuanto más oxitocina, menos cortisol. Cuanto más cortisol, menos hormona del amor. Es una balanza que tenéis que tener ahí cuidadito. Y ella habla que las personas vitamina reducen tu cortisol. Las personas vitamina son aquellas que te escuchan, que te enriquecen, que su contacto es cuando te vas a casa y ya está con ella, y dices, bueno, qué bien me encuentro, oye, qué majo es esta persona, o me ha insuflado aquí una energía, o me ha inspirado, o me ha motivado, pues para ver esta película, para leer este libro. O sea, vas como engrandecido. Y al revés, con una persona tóxica vas a casa, así, con esto de... Joder. La actitud también es fundamental. Esa es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Y entender esas relaciones es cuando ayuda a elegir mejor con quién nos vinculamos. Por eso, en la medida que se pueda, siempre intentar elegir a personas vitamina. Daros un vitaminazo potente, y seguro que conocéis también personas vitaminas. Personas que os insuflan esa vitalidad, esa energía y esas dosis de felicidad, y por lo tanto, desde un punto de vista técnico, os insuflan una inyección de oxitocina, que qué bien suena. Bueno, el Ho'oponopono, ¿qué? ¿A qué también es? 4 frases, solo 4 frases, pero el poder que tiene cada una de estas frases, ¿no? Cuando se dicen en el momento que hay que decir, y sobre todo con el poder que tienen estas frases, ¿no? Gracias, te amo, lo siento, o por favor, perdóname. Esto tiene que ver, además, con, en fin, viejas prácticas sanadoras de Hawái, o sea, que tampoco no es algo occidental, pero sí ha sido transmitido a Occidente y ha funcionado porque, bueno, ahí pone, conéctate con los milagros, entendido el milagro como que son frases que en un momento dado, cuando tú eres capaz de decirlas o cuando alguien te las dice, cómo sanan también muchas situaciones, ¿no? El decir un gracias a tiempo, el decir un perdón o te perdono a tiempo, o el decir un te amo, con la intención, con la vibración y con el poder de las palabras, que hay que decirlo. Importante, y eso se llama Ho'oponopono. Si no os aprendéis la palabra no pasa nada, porque mira qué rara, el Ho'oponopono, parece que es un animal del Caribe. O las 7 leyes espirituales del éxito también. Este es un libro muy conocido también, muy clásico, el de Deepak Chopra, también una persona
muy influida dentro de la nueva espiritualidad, dentro de las terapias alternativas, dentro de la medicina ayurvédica, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí he puesto un resumen para que no compréis el libro, ya lo tenéis ahí, ya os digo que esta charla compensa por la relación calidad-precio y en el fondo pues es más de lo que estamos diciendo, incluyendo la famosa ley del karma, que no la habíamos comentado hasta ahora, pero que ahí la tenéis, la causa-efecto, eso es universal, creas o no creas en ello, toda acción tiene una reacción, es así, ¿no? Y la ley del menor esfuerzo, en fin, una cantidad de cosas que os dicen que para mí son claves. La ley del Dharma, veis que se utilizan muchas palabras que tienen que ver con el mundo budista, porque también él conoce todas esas filosofías y religiones orientales y las aplica en su vida cotidiana porque él ha dado talleres y daba charlas precisamente para ayudar a conseguir esa autorrealización de muchas personas. O el arte de no amargarse la vida, ahí lo tenéis, más claro imposible, ¿no? Que es muy importante también porque ese cambio psicológico es fundamental. Ya sabéis que mucho siempre está en nuestra mente, ¿no? Y él utiliza esa palabra de la terribilitis, el creer que las desgracias son insoportables y que no las puedes evitar, ¿no? Entonces caes en eso y dice, no, se puede evitar esa posibilidad, ¿no? O tratar la ansiedad. Él dice que se puede tratar en 4 pasos. Afrontar la ansiedad, aceptarla, flotar y dejar pasar el tiempo. O una frase es: el sufrimiento es opcional cuando dejamos de resistirnos a la realidad. Él decía que el dolor no lo puedes evitar, porque si te das con un martillo el dolor está, pero el sufrimiento, en principio, sí es opcional. Sí que se puede tramitar o gestionar el sufrimiento de una manera que no te destruya, por lo menos que lo puedas rentabilizar. ¡Ay, Maricondo, qué! El orden. No, lo he puesto aquí porque he intentado poner un libro un poco de cada cosa, aunque todas van un poco encaminadas a lo mismo. Pero también ella decía, Marie Kondo, esta mujer japonesa, que el orden de una casa es fundamental porque está reflejando también tu forma de ser. Entonces, si tú tienes una casa desordenada, tu mente también es un poco desordenada. Y a la hora de ordenar las cosas, pues tiene también como un ritual, ¿no? Entonces ella decía, ordena tu espacio y transforma tu mente y tu energía. Quédate solo con lo que te genera alegría. Ella decía que en algún momento hay que hacer revisión de todos los cachivaches que tienes en la casa. Y aquellos que no te sirvan ya, dale las gracias al objeto, al cachivache, al libro o al jarrón chino ese que tienes, le das las gracias, pero te deshaces de él. Pero recordando que ese cachivache sí te produjo algún momento de felicidad en un momento dado. O bien cuando te lo regalaron, o bien cuando tu nieto te lo pintó, cualquier cosa de estas, ¿no? Entonces es un poco lo que dice. El orden no se trata de lo que pierdes, sino de lo que ganas al soltar. Es el arte del orden, o la magia del orden, pero también el arte de soltar, de saber soltar. ¿Cuántas veces nos cuesta desprendernos de cosas? Y al final, el síndrome de Diógenes siempre está aflorando por ahí, ¿no? Está ahí de alguna forma como impidiéndonos llegar a ese orden exterior para que se transforme también en un orden interior. Y bueno, ¿cuántos libros hay de estos, no? El poder del pensamiento positivo, ¿cuántas veces nos lo han dicho? Es como muy repetitivo. Bueno, pues lo he puesto, ¿no? Es cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo. Está muy bien, son frases de afirmación, frases sanadoras. Pero claro, fijaros los libros que he puesto, todos eso, dentro del mundo de la autoayuda. Pero esto que estoy contando, como os decía al principio, tiene como 2 vertientes. Te pueden ayudar o te pueden crear un determinado hastío, ¿no? Pues ya está bien, ¿no? Madre mía, ¿qué pasa? Que me están diciendo lo que tengo que hacer, yo no tengo capacidad para saber lo que tengo que hacer. Y entonces hay detractores a este tipo de libros, diciendo que cuidado, que son un poco engañabobos y que cuidado con lo que compramos porque no hay una felicidad prêt-à-porter, no se va a conseguir porque leas un libro de 200 páginas con esa facilidad. Y siempre hay gente, pues eso, con sentido crítico, que escribe libros para atacar a estos libros. Por ejemplo, es muy explícito, muy explícito. Y el unicornio. Bueno, en definitiva, os he puesto este libro, hay algunos más, ¿eh? Pero bueno, os he puesto este libro de Buenaventura un poco como ejemplo de que es como diciendo, ya está bien, ¿no? De tanto libro de autoayuda, realmente ayudan, cuidado, porque encima
lo que intenta decir como crítica es que si al final no consigues esto que hemos comentado, si no consigues tu dosis de felicidad, tu iluminación, tu sanación, tu autorrealización, si no consigues todo eso, es por culpa tuya, porque no lo has hecho bien. Entonces lo que te está diciendo, dice, encima te está diciendo cosas que tienes que hacer, cosas que son genéricas, que creen que valen para todas las personas, pero no vale para todas las personas, porque cada uno es un mundo. Entonces, cuidado, para algunas personas sí les puede servir eso que hemos comentado, estos libros, pero para otros no les sirve para nada. Pero si no te sirve, la tendencia de estos libros es que no lo has hecho bien, es que no has seguido mis pasos, es que no has hecho los 4 acuerdos perfectamente, es que no has pasado los 3 filtros, multitud de cosas, ¿no?, que nos podemos pensar o imaginar. Entonces es lo que critica con este libro, como diciendo, claro, es que encima luego nos echan la culpa a nosotros por haber gastado esos 20 euros que los hemos tirado prácticamente a la basura. No es porque el libro no funcionara, es porque nosotros no hemos sabido cómo funciona. Bueno, todo eso, que en parte tiene razón, pero tampoco es para pasarse al otro extremo. Es decir, ni todos los libros de autoayuda te ayudan, ni todos los libros de autoayuda son una caca que las tienes que tirar a la basura. Hay que saber elegir, y hay que saber elegir en función de nuestro estado presente. Nuestro estado presente, tanto emocional, sentimental, como intelectual. Yo recomiendo este, por ejemplo, ya terminando, ¿no? Para mí el Kybalión, en fin, esto de los 3 iniciados, que aunque es un libro que se escribió a principios del siglo XX, pero sus máximas tienen que ver con la sabiduría perenne, ¿no?, con esa sabiduría sapiencial y trascendental. Pero para mí son 7 principios que engloban perfectamente ese pensamiento que ha tenido la humanidad con independencia de la época y de las culturas o civilizaciones. Y son pensamientos que, creas o no creas en ellos, funcionan. A veces es difícil de entender, por eso, el universo es mental, ¿cómo que todo es mente? ¿Cómo que lo que es arriba es abajo? Cada uno tiene su explicación y cada uno daría para un libro. Pero fijaros, en este Kybalión es en el que se han basado muchísimos libros de autoayuda que os he citado. Han cogido algunas de estas frases, las han metido en la batidora, en la licuadora, libro del secreto, ahí está. Pero muchos están basados en estos principios. Todo fluye y refluye, todo es dual, todo tiene 2 polos, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, etc. Esto es algo universal y algo que desde mi punto de vista sigue funcionando. Se le atribuye a Hermes Trismegisto, evidentemente no es de él, porque Hermes Trismegisto, como sabéis, era un dios de la época griega y egipcia, pero sí que tiene que ver un poco con esa filosofía inmanente que ha sido transmitida de generación en generación hasta nuestros días y que viene bien siempre recordar este tipo de cosas. Y con todo esto, lo único que quería era sencillamente hacer un paseo, un recorrido, espero que no demasiado aburrido, he elegido unos cuantos libros, filosofías, frases de afirmación y de sanación, pero con un denominador común, yo creo, que es darnos cuenta de que es verdad que vivimos en el mejor momento de nuestra vida, donde podemos acceder a muchísima información, buena y mala, pero podemos acceder a esa información, cosa que antes no se podía acceder, y sobre todo, que a la hora de elegir un libro de autoayuda, o elegir a un maestro espiritual, o ir a un taller determinado, que seamos conscientes de que tiene que ser aquel que nos beneficie y nos enriquezca en función de la situación personal que estemos pasando por ese momento. No todas las personas somos iguales y lo que para uno les puede ayudar, para otros les puede a lo mejor hundir más. Entonces hay que saber siempre elegir personas vitaminas, saber tener una elección perfecta en función de nuestro estado evolutivo y sobre todo saber que incluso aunque elijamos un libro malo, aunque sea un libro que no nos sirve, siempre se ha dicho que no hay libro malo que no nos aporte un tipo de enseñanza. Y en definitiva, todos estos libros nos hacen más libres. Gracias.